Ahí sí, bro. A ver. ¿Me escucho? ¿Ya se escucha? Eso. ¿Me escucho? Ajá. Ya. Excelente. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya, estimada gente, muy buenas tardes, espero que estén súper bien, disfrutando de este encierro. Vamos a tratar de hacer un poquito amena la cosa. Les cuento para los que no me conocen, mi nombre es Pablo, soy biólogo, me gusta todo este tema de la viverización, propagación de flora nativa. ¿Ya? Entonces hoy día, contactado por la gente del Centro Cultural La Vertiente, les vengo a hacer un breve taller práctico, ¿ya? Mostrándoles un poco cómo lo hago, cómo trabajo yo para propagar arbolitos, ¿ya? Ok, hasta aquí todo bien. Las preguntas pueden ir a hacerlas y yo cada ciertos tramos voy a mirar en el teléfono, digamos, dudas, cosas que a lo mejor me estoy saltando, si voy muy rápido también, que me siento como un poco raro hablando de la pantalla. Así que, nada, les cuento. Nosotros entendemos por propagación, ¿cierto?, toda esta arte de producir plantas, ¿ya? Ya sean, en nuestro caso, principalmente plantas nativas, que pueden ser desde hierbas, enredaderas, arbustos, árboles, etc. ¿Ya? Independiente para qué fin. Puede ser para restaurar, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay los cerros, o como ornamentales. ¿Ya? Eso es lo primero que necesitamos entender. Hay dos tipos de propagación, ¿ya? Que es la sexual y la asexual, ¿ya? O vegetativa. La vegetativa trata justamente de sacarle una ramita e insertarla en otro lugar y generar un clon de esa planta. A mí en lo personal no me gusta esa técnica por dos cosas. La primera, porque así como nosotros, si nos cortan un dedo, ese corte, cierto, queda a la intemperie y por acción de bacterias, hongos, pudrición, le puedo generar enfermedades a la planta. Hay gente más pro que lo que hacen, usan una especie de cicatrizante y eso les van echando a las plantitas. Ya. Entonces, bueno, y lo otro es que en cuanto a variabilidad genética se pierde, porque yo voy a generar puros clones, es decir, puras réplicas, no solo de la misma especie de árbol, sino que del mismo individuo, ¿ya? Entonces ahí como que, para efectos, por ejemplo, a futuro, si yo quiero que ese bosque que planteé de puros clones, quiero que se reproduzca, al final es como algo medio endogámico, ¿ya? Es como que fueran puros primos y finalmente todo ese resultado, esas plántulas que van a germinar, van a crecer amorfas, ¿cierto? Digamos, con problemas de salud, ¿ya? Por lo tanto, no. A mi gusto no. Yo me quedo, por ejemplo, con la reproducción sexual, que es justamente la de semilla. ¿Cuál es la ventaja? Que cada planta, independiente que sean puros hermanos, ¿cierto?, de un mismo árbol grande, van a ser identidades distintas, ¿ya? Que la idea siempre también es mezclar con varios árboles. Si yo elijo, por ejemplo, un semillero, un quillay, de ese quillay saco, por ejemplo, 100 semillas, de otro que está 100 metros más adelante saco 100 más, ¿cierto? Eso lo tengo ordenado y entiendo que cada grupo de plántulas van a ser distintas. Entonces lo ideal es, al momento de plantarlas, ¿cierto?, de generar el trasplante, que estén todas mezcladas, porque con eso mi diversidad genética aumenta. ¿Cuál es la ventaja de que la diversidad genética aumenta? Que con eso van ocurriendo estos procesos selectivos, por ejemplo, de calidad de fruto, de viabilidad de la semilla. Se dan cuenta a lo mejor que un árbol aislado
que no tiene parientes cerca con los que se pueda cruzar, genera frutos con muy poca viabilidad, o plantitas que logran establecerse y con el tiempo se mueren. Entonces eso se gana con la diversidad genética. Por eso que es importante, a mí me gusta este tema de propagar netamente por semilla. ¿Ya? Eso como una especie de marco introductorio. Aquí yo no les voy a enseñar a hacer esquejes. ¿Ya? A lo mejor para otro taller puede ser, pero también sé hacerlo. Pero como les digo, vamos a dar prioridad solamente a lo que es por semilla. Entonces, primero tenemos que entender que, a diferencia de cualquier otro proceso o cualquier otro trabajo que uno quiera hacer en su tiempo libre, la bioderización nos condiciona por fechas. ¿Ya? Nosotros tenemos algunas épocas del año donde los árboles semillan, donde los árboles florecen, hay polinización, etc. Hay fechas para hacer los repiques, fechas para hacer los trasplantes. Entonces lo primero que tenemos que entender es que este trabajo es súper sistemático. Aquí los que son cuadrados la van a tener súper fácil porque tienen, aquí idealmente anoten todo lo que diga, si algo se me escapa me preguntan, no hay ningún problema. A mí me ha costado esto, inicié principalmente como autodidacta, digamos, con mucha ayuda del vivero Wilquilemo allá de Talca, que quiero citarlo con mucho cariño. Esa gente me ayudó, me orientó y me motivó prácticamente a dedicarme a esto. Así que un saludo para allá, para Talca, sobre todo para Wilquilemo. Entonces, ya, eso principalmente como para que lo tengan claro, ¿ya? Para que tomen nota. Y vamos a ir por parte. Voy a revisar si es que, no creo, pero no hay ninguna pregunta, ¿cierto? No, listo, ya, perfecto. Vamos a darle entonces. Lo primero que tenemos que entender entonces es la fecha de semillación. En el caso de nuestras plantas, ¿cierto? Nosotros vivimos en un país estacional. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de los trópicos que tienen flores casi todo el año, nosotros tenemos una floración, un proceso de semillación muy marcado. Para nuestro caso en Chile, sobre todo en la zona central, que es donde estamos en Concepción, nosotros tenemos la fecha aproximadamente marzo-abril, es la fecha idónea donde empiezan a caer las semillas. Ya muchas, por montones. Ya los frutos, hasta la fecha todavía quedan arrayanes. Hay excepciones, por ejemplo el maqui y el boldo son más de verano. Ya sus frutos aparecen en febrero, enero de repente. Por lo tanto ahora no los vamos a encontrar. Pero sí vamos a encontrar la gran mayoría de las otras especies. ¿Ya? Entonces, hay algo súper importante para los que les gusta leer. Este libro que es de Juan Carlos Castillo y Gustavo Adolfo Merino, Semillas forestales del bosque nativo chileno. Este es un libro en particular que a mí me gusta mucho. No te enseña como tal a reproducir plantas, pero sí incluye muchos términos que uno no conoce y que hay que tener en cuenta. Como por ejemplo, el concepto de la fuente o del árbol semillero. ¿Ya? Nosotros a la hora tenemos que saber dónde vamos a recolectar esta semilla. Sabemos, ya como les dije, que entre enero y abril, principio de mayo incluso, es toda la fecha de semillación. Entonces ahí va a depender del arbolito que quieran o la planta que quieran buscar. Traten de estar aguja cuando la vean semillar. Pero primero, como les digo, no es llegar y sacar, a ralear y decir, oye, este está cargado, este aquí. Porque como les dije al principio, tenemos que velar porque la variabilidad genética sea buena. Entonces esto es un poco bien, por decir de una forma como tanto clasista, porque la idea es que nosotros discriminemos de cierta forma el arbolito más feo, más ñoncho, más pequeño, más achaparrado, con la hoja más amarilla, entendiendo que ese árbol es más vulnerable o sensible a enfermedades, digamos, a condiciones ambientales. Siempre traten de buscar el árbol vigoroso, erguido, con frondoso, que tenga un color de hoja que les convenza, que se nota que es un árbol sano. ¿Ya? Lo que hoy día no es tan fácil porque lamentablemente tenemos nuestros bosques tan fragmentados que de pronto encontramos uno que otro árbol puntual y hay que darle las gracias que está ahí y tratar de repente de reproducirlo. Eso es lo que se llama una fuente o un árbol semillero. La gente que es más top, ¿cierto?, que se dedica a hacer este proceso de forma industrial, tiene fuentes semilleras que son huertos, estancias prácticamente de muchas hectáreas, donde hacen corta selectiva y dejan, imagínense,
Dejan solamente, imagínense, en 10 hectáreas yo quiero reproducir guayes, o roble que le llaman. Y imaginemos, por ejemplo, que tengo 100 guayes, pero solamente 20 tienen esas condiciones de árbol plus, ya de árbol semillero. Entonces corto todos los guayes, ¿cierto? Y dejo eso puntual. Corto todo lo demás, ya sea avellano, lingue, todo lo que hay entre medio, enredaderas, copihue. Chao, me dedico solamente a esa especie y genero, ¿cierto?, mi fuente semillera. Por muy macabro que suene, es una forma totalmente legal y autorizada de hacerlo, obviamente con plan regulador, todo como corresponde. No es mi caso, yo prefiero algo más manual, tampoco a gran escala. Eso también tienen que considerar, no existen leyes, no hay nada que prohíba una cantidad. Cuando uno le dice, no, usted no puede recolectar más de 10 frutos porque eso está en peligro, lamentablemente la legislación es tan mala que esa información no existe en su mayoría. Uno puede como voluntariamente decir, ya, tratemos de hacer esto para no generar tanto daño, pero nosotros no podemos inferir que eso va a generar un impacto significativo o no. Por eso lo ideal siempre es tratar de propagar lo que se quiere. Si yo quiero recuperar un bosque, por ejemplo, ya perfecto, voy a necesitar muchas semillas, pero siempre con el compromiso de que esas semillas van a volver al bosque transformadas en plantas, ¿ya? No van a haber afectado las características del suelo, ¿cierto?, del bosque. Entonces, pero lo que sí, como les digo, es tratar de ubicar un árbol que tenga esas características y que dé buen tipo de semilla. ¿Ya? Pasado eso, nosotros tenemos que procesar esas semillas, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender que hay varios tipos. Están, por ejemplo, si es que se alcanza a ver, las semillas carnosas, como estas que son de arrayán. Las semillas aladas, que bueno, no se ven, pero son las de quillay, o las de los notofagus en general, el guay, el gualo, el coihue. Son semillas que se dispersan por viento. ¿Ya? Esos son como los dos grandes tipos de semillas. Y por ejemplo, para procesarlas tienen formas distintas. Uno pensaría que es llegar y sembrar, ¿cierto?, la semilla, pero la idea es que obviamente se le dé una ayuda si es que se puede aumentar ese porcentaje de germinación. Por ejemplo, hay árboles como el quillay, que es súper solidario. Las semillas de quillay caen en las canaletas, en los techos de las casas, y con abundante agua germinan y se dan súper bien. Y tiene una tasa de germinación altísima. Tú todas las semillas de quillay las tiras a la tierra y en, me parece que 10 días ya empiezan a germinar. ¿Ya? Así como otras como el keule, que tiene una germinación bajísima. Estamos hablando, naturalmente salen 10 a 15 plántulas de 100 semillas y se demoran 2 años en germinar. ¿Ya? Entonces todo esto es muy variable. Entonces yo aquí les voy a explicar lo que se llaman los tratamientos pregerminativos, que tienen como función, ¿cierto?, tratar de acelerar, mejorar todo este proceso de como les dijera, de pre-siembra. Como les dije entonces, hay semillas que no requieren cierto mayor tratamiento, como las del quillay o las de las herbáceas. Por ejemplo, yo logré, por aquí tengo una alstromeria, ¿ya? La lictu, que es una flor, o lirio de campo que le llaman, que es una flor rosada muy bonita que crece en Lirquén y en varios sectores costeros de Concepción. ¿Ya? Y esas salen, tú tiras la semilla a la tierra y se dan súper bien. Entonces, ya, tenemos esas. Por otro lado, tenemos otro tipo de semillas que realmente es necesario hacerle tratamiento, como por ejemplo la maceración. La maceración es básicamente el tratamiento que se le hace a los frutos carnosos, ¿ya? Aquí tengo un tiesto con agua, solo agua. Y aquí tengo, ¿cierto?, como les dije, el fruto de la raya. Entonces, yo lo que hago básicamente es apretarlo, ¿cierto?, como que, digamos, reventar el fruto y tratar de separar las semillas, ¿ya? Y dejarlas que caigan al agua. Así. Y entonces la idea de esto es que las semillas van a quedar acá separadas del fruto. Eso me sirve para dos cosas. Primero, para aumentar su porcentaje de germinación, es decir, la cantidad de plantas que van a salir de mi total de número de semillas. Y en segundo lugar, para poder almacenarlas. Si yo almaceno los frutos, me arriesgo así, digamos, a la intemperie,
más riesgo a que se llenen de hongos, ya de insectos, que es muy común. En las semillas tiene que tener mucho cuidado porque de pronto uno colecta y de pronto en el frasquito ve que empiezan a salir bichos y es porque están dentro de la semilla. Entonces se hace esta prueba de flotación, ¿ya? Que es dejar la semilla, al menos las de la raíz yo las dejo unos 3 días en agua hasta que se hundan. Todas las que se hunden ya están imbibidas, es decir, se rellenaron con agua y ya están listas para sembrar. La raíz dura, a mí por lo menos, entre 15 a 20 días en germinar con este método. ¿Ya? Son plantas, digamos, de otoño y crece bastante rápido si la hacen germinar ahora, por ejemplo. ¿Ya? Como dato. Esa es la maceración. Se usa para frutos carnosos y, como definimos un fruto carnoso, aquel que al apretarlo le sale la semilla. ¿Ya? Vamos a remover esto. Otro tratamiento es la escarificación. ¿Ya? La escarificación consta de remover de repente parte digamos, como la capa superficial de la semilla para ayudar que ingrese el agua, pero sin dañar al embrión. Tenemos, por ejemplo, una semilla que igual es bien como mezcla, porque parece un fruto carnoso, que es la semilla del maitén. Ya, la semilla del maitén, como les digo, si es que alguien la conoce, es una semilla casi del porte del fruto, y lo característico que tiene es que lo cubre un arilo que se llama, que es una especie de tejido rojizo que impide su germinación. Por lo tanto hay que removerlo. Y una forma muy práctica de removerlo es con arena. ¿Ya? Porque hacer una semilla tan chica es muy engorroso sacarla con un cuchillo, por ejemplo. Entonces lo que se hace, ustedes toman arena, por ejemplo en la mano, toman las semillas del maitén y las frotan. ¿Ya? Eso es todo. Se frota un ratito. Después se mira, ya justo, y sale toda la cubierta roja y queda la semilla lista para hidratarla. ¿Ya? Ese es un tipo de escarificación. A todo esto olvidé decir que la escarificación tiene como 2 grandes líneas, la química y la mecánica. La química generalmente usa ácido giberélico. Yo no lo uso, pero para los que quieran saber, es una hormona, una fitohormona, porque es una hormona de una planta, que se llama ácido giberélico, más conocida también como giberelinas. ¿Ya? Y lo que hace esta hormona es inducir, básicamente, o estimular la germinación del embrión que está dentro de la semilla. Entonces ahí, dependiendo igual la especie, hay distintas concentraciones que se usan, me parece que como al 5%, no recuerdo bien, porque nunca lo he hecho, la verdad. Y lo mismo que hicimos al principio de dejarla en agua, pero se imbiben en esta agua con ácido giberélico. Y eso potencia también el porcentaje de germinación. También por escarificación química se entiende echarle, por ejemplo, algunos ácidos. De repente yo he escuchado por ahí que han usado sulfúrico, hasta Coca-Cola de repente, que anda bien con los litres. Lo escuché por ahí en una charla, y estoy probando de hecho a ver si es que sale alguno, que la Coca-Cola, dentro de todas las cosas que la componen, una de ellas estimula la germinación de las plantas, por ejemplo. Pero yo, como digo, opto por lo tradicional y me quedo con la escarificación mecánica. Entonces, otro tipo de escarificación que es muy común para las leguminosas. Conocen los porotos, ¿cierto? Bueno, en Chile hay muchas plantas nativas, tanto arbustos, herbáceas y árboles, que son fabáceas o leguminosas, ¿ya? Y que tienen estas semillas como porotitos. El espino, el pelú, el mayu. Para el norte tenemos el algarrobo, el tamarúo, etc. Y esto también tiene una forma bien especial de escarificarla. Son semillas que en general demoran mucho en germinar, ¿ya? Porque tienen esta capa que es muy gruesa. Entonces, lo que se hace, lo que tengo acá es una tabla con una lija. Cualquier lija, yo uso una gruesa que es para metal. No recuerdo específicamente el número. Entonces, lo que se hace con esa tabla es tomar la semilla y rasparla, ¿ya? Bueno, esto debería hacerlo con un alicate. Se raspa y, bueno, aquí no lo va a ver el computador, pero ustedes se van a dar cuenta que al rasparla con la lija se le va a quitar como la primera cáscara, ¿ya? Y se va a ver un color un poco más claro, un poco verdoso. Si se ve blanco es porque es un embrión y no es bueno, ¿ya?
pero si retiran solo esa primera parte, va a quedar al descubierto ese pequeño orificio que ustedes posteriormente hacen el truco de echarlo en agua con aproximadamente 90 grados Celsius, ¿ya? Por ejemplo, lo mismo que tenemos acá en la Rayán, pero imaginen que hierven agua, ¿cierto? Y una vez que esté hervida, le echan un tiesto de vidrio, las primeras 9 partes de agua caliente y la última parte le echan agua fría, ¿ya? Y ahí les va a quedar aproximadamente, la dejan unos 5 minutos y ahí pueden echar las semillas por una noche. Se dan cuenta que el otro día van a amanecer infladas. Si es así, todas esas que aparecieron infladas, ustedes las siembran y en un mes aproximadamente están saliendo. Me ha dado muy bien, por ejemplo, para los quebrachos, los espinos, el pelú y el mayo, ¿ya? Germinan todo el primer año y con un porcentaje relativamente alto. Así que es súper recomendado. Esa sería entonces la estratificación. El tercer método, que justo en este momento está en el refri, perdón, la escarificación, es la estratificación, ¿ya? Escarificación, dijimos, todo lo que es el proceso físico o químico que se le induce a las semillas, y estratificación es darles un golpe de frío o de calor, ¿ya? En su mayoría las plantas de esta zona usan el golpe frío. Cuando lean por ahí almácigo estratificado, hace referencia a una cubierta, digamos, una bandeja con tierra orgánica y encima una cubierta de arena, cualquier arena de río, la misma que uso yo, por ejemplo, para limpiar las semillas de maitero. Como recomendación para matar a la gente bacterias, hongos, cuando saquen tierra a un río, échenle una olla, le echan agua y la hierven. La revuelven como si estuviesen haciendo una poción. Después apagan el agua, la botan, la tamizan, digamos, la cuelen. Y esa agua ya está como sanitizada, por decirlo de una forma. Entonces ya esa arena pueden usarla. Entonces, continuando con la estratificación, se hace sobre la materia orgánica una capa de arena, se ponen las semillas y otra capa de arena. ¿Qué genera eso? Que con todo el riego del otoño, esas semillas van a estar como en una incubadora, ¿ya? Como con ese golpe frío. Porque la arena, que es roca finalmente, ayuda a mantener esa temperatura. Y cuando la plantita germine posteriormente, la raíz va a llegar a la tierra y se va a desarrollar de manera normal. Otro método más práctico de hacerlo es tomar directamente la semilla y hacer esa cama de arena en un frasco. Echar la arena, echar toda la semilla, volver a echar la arena, hidratarlo con un aspersor, ¿cierto? Que quede bien húmedo y cerrada. E idealmente, tápenla. Ya, ojalá usen frascos, digamos, oscuros, o a estos frasquitos transparentes les envuelven algo, ¿ya? Oscuro, cosa que abran y una vez que lo tengan así, lo meten al refri, en la parte de abajo donde están las verduras, y ahí lo dejan. Generalmente siempre son entre 1 mes y medio a 3 meses. El coigüe, por ejemplo, requiere 1 mes y medio. Los guayes, cerca de 2 a 3 meses. Entonces, bien relevante. Y eso ayuda harto el porcentaje de germinación. ¿Ya? Entonces, la mantienen almacenadas, la meten en el refri unos 3 meses antes de agosto aprox. Que en agosto-septiembre es como la fecha idónea donde empiezan a germinar la mayoría de plantas. Entonces, así evitan, otra ventaja de este método es que evitan tener las semillas siempre en tierra, porque eso, como proceso natural, va a significar que van a llegar insectos, van a llegar hongos, y pueden tener, no van a ser tantas, pero igual pueden tener una que otra pérdida. Entonces, por eso yo recomiendo más el sistema del refri. Esos serían brevemente los tratamientos pregerminativos, ¿ya? La idea, como les digo, es que aceleran la germinación. Entonces, volviendo a lo que les dije al principio, hay cosas, por ejemplo, que no van a cambiar. Por ejemplo, los notofagus, por más que yo los estratifique ahora o mañana, si no tengo una condición de invernadero con altas temperaturas que me simulen la temperatura que hay en septiembre, antes de septiembre no van a germinar, ¿ya? Entonces eso igual es importante, pero lo vamos a decir más ratito. Eso entonces primeramente con los tratamientos pregerminativos. Voy a ver si es que hay preguntillas. A ver.
Oh, wow, escribieron mucho. Y aquí me parece que va la primera. Consulta, si yo traigo semillas de un árbol madre, el material genético de cada plántula que nazca, de esas semillas tendrá algún material genético igual, o igual hay una diversidad, ya. ¿Qué fue esta persona? Benjamín. Benjamín, te cuento que, como mencioné, esas plantas no van a ser iguales a la madre, ¿ya? Porque entendiendo que esa madre tuvo recombinación con otros árboles, todas esas plantitas, digamos, que tú vas a obtener, van a ser como hermanos, ¿ya? Por lo tanto, igual hay diversidad genética, o hay varias diversidad. Entendamos que igual para que ocurra este fenómeno como de endogamia, igual tiene que pasar muchas generaciones. Entonces, no es tan problemático, digamos, usar toda una primera generación de un solo árbol madre. Así que ningún problema con eso. ¿Qué más? Fecha. Zona norte y zona sur igual. Ya, en el norte, la verdad las cosas lo desconozco, porque nunca he estado mucho tiempo y no sé cómo funciona la dinámica ahí del altiplano, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en el sur, la seminación es un poco más tardía. Acá, por ejemplo, en la zona mediterránea, zona centro, digamos, marzo, abril son buenas fechas. Pero, por ejemplo, en el sur es más abril, mayo. A fines de mayo igual pueden encontrar frutos todavía en Puerto Montt, por ejemplo. Y, bueno, te insisto, va a depender mucho de la planta. El calafate, por ejemplo, que es como te dijera, un arbusto que crece, da muy bien en la alta cordillera, aquí en la zona centro, y se expande en todo el llano central hacia la parte de la Patagonia. Tiene frutos en enero, ¿ya? Entonces igual es bien variable, pero en términos generales la semillación ocurre, al menos en el centro-sur de Chile, entre marzo y mayo, ¿ya? A grandes rasgos. ¿Qué más? Voy a repetir el nombre del libro y dónde se puede encontrar. El libreto se llama Semillas forestales del bosque nativo chileno. Es de Juan Carlos Castillo y Gustavo Adolfo Moreno. Este libro lo compré acá en Concepción en la librería Antártica. Ahí se los dejo por si alguien quiere tomarle fotito o algo. A ver, ¿qué más? ¿Cómo hacer para conseguir semillas? Acá en Santiago no es tan fácil. Mira, en Santiago, a diferencia de acá, increíblemente hay muchos cerros y áreas urbanas que mantienen mucha vegetación nativa. Por ejemplo, en Santiago es muy común el bellota del norte. No recuerdo bien en qué plaza lo he visto, pero se da, y la gente, los grupos sobre todo que hacen allá de propagación, eso, en Facebook hay un grupo que se llama Propagación de Flora Nativa. Y ahí generalmente igual hacen como salidas, se juntan, hacen intercambio de semillas. Y ahí yo le digo que en Santiago, en las plazas, van a buscar esas especies. Ahora un consejo, yo les recomiendo propagar las especies que son de su zona. ¿Ya? Por ejemplo, si son de la alta montaña, no les recomiendo germinar especies costeras porque allá no se van a dar bien. O puede que sí, pero finalmente si las quieren para plantarlas allá, al final van a estar generando cruzamientos y cosas, así que en realidad lo ideal es que uno germine especies locales, ¿ya? Que pueda aportar a nuestras áreas verdes, ¿cierto? A nuestras plazas, y priorizar esas plantas antes de los liquiámbaros o los plátanos orientales, que son los clásicos ornamentales que hay en nuestra zona. ¿Qué más? ¿Cuál es la mejor forma o método en términos generales de almacenar o guardar semillas nativas en el caso de querer plantar una próxima temporada? Muy buena pregunta, Guruguru. Te cuento. En ese caso, se sabe que las semillas de notofagos se pueden almacenar muchos años, ¿ya? Es bien relativo, hay autores que dicen que se pueden almacenar 7, otros que se pueden almacenar hasta 40 años, pero en general las semillas se almacenan en lugares secos, ¿ya? O un galpón en el patio, por ejemplo, aislado, que no tenga humedad, y todo cerrado al vacío. Pero eso es para las semillas ortodoxas, ¿ya? Porque están las semillas ortodoxas y las semillas recalcitrantes, como el peumo, como las mirtáceas. ¿Qué significa que sea
recalcitrantes que no se pueden almacenar. Son plantas que tienen una latencia. La latencia es como el tiempo mínimo que requiere la planta para germinar, que no se puede ni cortar, ¿cierto? Ni postergar. ¿Ya? Porque son plantas que tú ni siquiera tienes, no es ni necesario hacerle tratamientos pregerminativos porque van a germinar sí o sí dentro de ese periodo que tienen establecido. Yo sé que el peumo, como te digo, y las mirtáceas en general, mirtáceas entendiendo el arrayán, ¿cómo se llama? La pitra, el meli, la luma, esas especies no se pueden almacenar. Y esa información en general igual es media complicada de encontrar, entonces tampoco hay como algo universal para las plantas, sino que hay que ir hojeando planta por planta. ¿Qué más? Las semillas de quillay se guardan para que usted pierda la viabilidad. No lo sé, porque nunca lo he intentado. Pero por ejemplo, estas semillas las colecté esta temporada, hace un par de meses, y ya por ejemplo están empezando a deshidratarse, como a cambiar de color. Por lo tanto, con eso yo puedo de cierta forma intuir que eventualmente deben perder la viabilidad. No creo que duren de un año para otro. Aparte que biológicamente esa es una de las estrategias de por qué todas estas plantas recalcitrantes tienen tasas tan altas de reproducción. Porque están hechas para germinar en mucha cantidad. ¿Ya? No así los guayas, que tienen una germinación muy baja, pero se almacenan en el suelo del bosque, lo que se llama un banco de semillas. Y con eso, por ejemplo, pueden pasar años y los árboles no semillaron y van a salir plantulitas igual. ¿Qué más? Mantener ya las semillas sembradas, donde ponen las almacigueras. Ya, lo de la almaciguera, perfecto. Ya, de ahí voy a ir a la parte de donde se siembran las semillas. ¿Qué tipo de planta lo recomiendas para reforestar de manera rápida? Una ladera. Fernando Romero, te cuento. El sábado vamos a hacer a través de la misma gente del Centro Cultural La Vertiente una charla dedicada exclusivamente al tema de la restauración, de técnicas, de cómo, exactamente lo que me estás preguntando, cómo saber qué plantas elegir, qué ladera usar, etcétera. Así que como la respuesta igual es muy engorrosa para decirla ahora, yo te recomiendo que igual nos veas el sábado y ahí podemos resolver todas esas dudas. Mira, aquí alguien dice Belloto del Norte en Parque Balmaceda. Buen dato ahí para los de Santiago. Me imagino que es Santiago. Pero quisiera que me hablaras de la germinación del peumo. Manuel Beltrán. Excelente. El peumo. Como mencioné igual, el peumo es recalcitrante y es un árbol muy solidario. Así como el maitén, el peumo también tiene una especie de cáscara, ¿ya? Que tienen dos opciones. La pueden remover con un cuchillo, porque es muy gruesa, no se puede salir con arena. Pueden removerla con un cuchillo o ser más pacientes y esperar que se escarifique naturalmente. En la U de Conce, por ejemplo, hay unos peumos muy grandes en la entrada, por el costado de la Facultad de Ciencias Naturales, en la parte trasera, que son muy buenos semilleros. Y yo lo que hago es recoger las semillas del suelo que ya están sin la cubierta roja. Y esas tú las siembras directamente en tierra y ya generalmente siempre salen en agosto. Tú las siembras hoy, abril, mayo, y están saliendo en agosto. Eso. ¿Qué pasa para poder forzar a germinar juvea? Mira, Jaime, lo de la palma chilena, yo no lo he hecho nunca. Quise intentarlo alguna vez y no. Sé que anda por ahí, me parece que en la misma página que mencioné de propagación de flora nativa, ahí mencionan harto que usan azufre en polvo, me parece. Una mezcla ahí como para rehidratarlo. Se lima primero y se sumerge en... ¿Sí? Azufre seco, azufre en polvo, no recuerdo cómo se llama. Bueno, ¿era azufre? Ya, bueno, pero como digo, yo la verdad no lo sé. Pero yo si pones en el buscador, sale, porque mucha gente lo ha preguntado. Y ese es un tips que hizo una persona ahí que igual se maneja harto en el tema y que le da muy buenos resultados. Entonces, por ahí como que a lo mejor podría tener un protocolo más amigable, porque lamentablemente hay plantas en este país que son muy difíciles de germinar,
que no basta solo con la técnica que uses, sino la temperatura del ambiente, la ladera, la exposición, etc. A ver aquí, ¿cuáles son las especies donde han tenido mejor experiencia de germinación y las que han sido de peor germinación? Ya, eso brevemente, las que han tenido mejor germinación son de acá, por ejemplo, a mí me ha dado el Peumo, el Quillay, el Maitén. Esas se dan súper bien, tienen harta cantidad, etc. De las que se han dado pésimo, a ver, que recuerde alguna que nunca me haya resultado, que no me haya resultado bien. Mira, no es que no resulte, pero la que se da muy baja cantidad son justamente los boldos. El boldo se demora cerca de 8 meses en germinar, aprox, sin tratamiento previo, y tampoco tiene una tasa muy alta de germinación, entonces no salen tantos. Pero eso sería como la, entre comillas, peor experiencia. Ah, no, ya me recuerdo. Una experiencia aún más mala la tuve con los notros. Lo que es curioso porque el notro es una especie pionera. Pero la vez que traté de germinarlo, además de que salieron pocos, no sé si a lo mejor no usé el protocolo indicado, al repique murieron así como el 70%. Así que eso igual fue una pérdida más o menos. ¿Algún documento escrito? Mira, estamos planeando por ahí con otros colegas sacar más adelante un manual práctico con fotografía, con detalle, así, todo eso, pero de momento no tengo nada escrito como resumen. Ahora aquí Camila González. Veo en la séptima, terreno de rulo. Ah, en el que ya hay Peumo. Un año cada uno. Ya, los primeros años siempre es recomendable regar, ojalá todos los días, ya en las tardes o en la mañana. Nunca cuando esté, o cuando esté nublado, pero nunca cuando esté la luz directa. Si sobreviven después de los 2 primeros años, ya no va a ser necesario que los riegues, sobre todo el quillay. Se dan súper bien en sectores secos. A ver, señales que son viables. Para producir micorrizas. Mira, dice, las semillas que no son viables, sirve para poner encima para producir micorrizas, sirve para generar materia orgánica. Ya desconozco si tiene alguna relación con las micorrizas, pero eventualmente todo lo que sea inviable, siempre tírenlo cuando limpien las semillas, todas las sobras, tiren todo eso encima de la tierra, porque eso finalmente se degrada y aporta materia orgánica. El sustrato lo vamos a tomar ahora y a ver. Sobre el chilco. Marisol García. Bueno, el fruto del chilco está justamente ahora, ¿ya? También es así como la mayoría de los que mencioné, están desde marzo a abril más o menos. Y ahí tienes que considerar los que están gorditos, esos que son bien ricos, bien dulcecitos. Esos ya están listos, los dejas secar como la semilla es tan chica, déjalos secando un ratito en la ventana como los cuescos de durazno, y cuando el fruto esté seco, ¿quién dice? Lo vas rompiendo y lo vas espolvoreando encima de la tierra y le pones una capa fina y te van a salir como pasto porque tiene una germinación muy alta. Ya, voy a leer las últimas 2 preguntas porque si no, no voy a avanzar nunca. Desde Leu, tengo una Rayán macho con sus frutos. ¿Me puede dar consejo general para sus semillas? Saludos. Doris, te cuento, la Rayán macho, así como las especies carnosas, basta, como te digo, hidratarlo, revienta el frutito, separa las semillas, lávalas y déjalas en agua unos 3-4 días, no más que eso. Y de ahí siembra y... Ese no sé cuánto se demorará así, porque la verdad no lo he hecho. Pero como fruto carnoso es básicamente eso, no es nada más engorroso. Ya, y la última vez, los 2 primeros años que ya. Los 2 primeros años desde que los plantaste. Ya. Ahí. Y aquí me dice los 2 primeros años desde que los plantaste o los 2 primeros años de que germinó la semilla.
Ay, no sé en realidad a qué hace referencia esa pregunta. Pero bueno, ahora ya voy a ir directamente al tema de los sustratos. Ya, para la gente que ya está preguntando cómo plantar. Les cuento, el sustrato es súper importante porque es finalmente la mezcla donde yo voy a hacer germinar mis semillas, ¿cierto? Entonces, tengo por ejemplo sustratos orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos son estos dos que están acá, este blanco y ese dorado, que son la perlita y la vermiculita. Ambos son sustratos que me ayudan a mantener la permeabilidad del suelo. ¿Qué significa eso? La tierra por sí sola, mientras más la compacto, pierde drenaje, ¿ya? Por eso uno de repente le pincha palito, siempre tiene que estar revolviéndola, porque lo ideal es que se oxigene y que permita el paso del agua de manera fácil, ¿ya? Que no se vuelva un barrial tampoco. Entonces para eso están estas dos, la perlita y la vermiculita. Al menos lo que uso yo. Pueden usar arena también, pero depende, porque si van a hacer una bolsa de este porte con un árbol y le van a echar arena, les va a quedar muy pesado, ¿ya? Entonces yo la verdad, estos son súper livianos, son algo así como plumaví, para que se hagan la idea. Tanto la perlita como la vermiculita ayudan a mejorar la infiltración del agua. ¿Cuál es la ventaja de la vermiculita por sobre la perlita? Es que además retiene la humedad. Por lo tanto aquí podemos hacer un juego súper encachado en relación a los tipos de plantas que queremos propagar. Por ejemplo, árboles como el guaye, el lingue, el quillay, de repente el maitén, el litre, son especies que no les gusta mucho el agua, ¿ya? Por lo tanto, la perlita es ideal para para esas especies. Por otro lado, la vermiculita es ideal para las plantas que les gusta mucho el agua, como el canelo, como la pitra, como el arrayán, como el trigüe, la tepa, etc. ¿Ya? Entonces lo mismo, las especies que quieran propagar tienen que leer un poco su biología. Afortunadamente en internet hay muchos blogs, páginas donde puedes encontrar esa información. Si tienes una semilla o no sé, un arrayán macho, ya, puedes buscar y decir, no, mire, el arrayán macho crece a la sombra, requiere humedad, entonces me voy por la vermiculita. Eso para el sustrato inorgánico. El sustrato orgánico, tenemos lo que más se usa siempre es la tierra de hoja o tierra compostada, el compost y la turba. La turba a mí en lo personal no me gusta porque, si bien la turba es el mejor sustrato orgánico que existe, ¿ya? La turba es un musgo que se llama Sphagnum, que crece en las turberas de Chile. La turbera es una especie de humedal creado por una cama de puros musgos que almacenan mucha agua. Tú los sacas, los puedes apretar y puedes tomar agua almacenada en esos musgos. Más pura que la que sale en la llave de tu casa. Y al ser un musgo, el musgo tiene la capacidad de tomar el nitrógeno del aire. Por lo tanto, los musgos siempre van a ser una fuente muy rica en nitrógeno, que es uno de los nutrientes fundamentales para el crecimiento de las plantas, así como el fósforo y el potasio. Por lo tanto, la turba, además de que tiene muy buena permeabilidad, así como la perlita y la vermiculita, nos aporta nitrógeno. Por lo tanto, es un sustrato súper bueno, súper caro, y que no siempre sabemos si la procedencia de esa turba es con un buen plan de manejo o no. Porque, como bien les conté al principio, la legislación en estos temas anda ahí nomás. Entonces, hay muchas turberas que se explotan, se excavan con palas para sacar la turba, ¿ya? Entonces, por eso yo particularmente no prefiero usarla, prefiero irme a la segura y no quedarme con eso. El compost es toda esta tierra que se transforma de la materia orgánica de las composteras o vermicomposteras, ¿ya? Que es una especie de arena muy negra. Esa tierra también es muy rica en nutrientes, pero es muy poco permeable, ¿ya? Si ustedes usan solo compost, la tierra se te va a compactar, no va a infiltrar bien el agua. Entonces, siempre lo ideal es mezclarla. El mejor sustrato es la tierra de hoja, ¿ya? O tierra compostada. Lo mismo que la turba. ¿De dónde sacamos esa tierra de hoja?
Cuando ustedes vayan a comprar algún vivero, pregunten care palo si la tierra de hoja tiene alguna certificación o se genera, digamos, de compostaje eh, artificial. Porque obviamente pasa que mucha gente va a sacar tierra de hoja al cerro, ¿ya? A los bosques. Independientemente si sea nativo o no. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú al remover toda esa capa de hojarasca que tiene el bosque, eliminas o disminuyes la probabilidad de que el bosque retenga agua. Porque esa hojarasca, esa tierra de hoja, es la que permite que el agua se almacene en el suelo, ¿ya? Que evapore lentamente, condensa en las copas de los árboles y vuelva a caer y se mantenga el bosque húmedo. Pasó por ahí en el norte, lugares donde se extrajo mucha tierra de hoja, que los peumos, que igual es una especie relativamente tolerante a las altas temperaturas, se empezaron a morir de deshidratación, porque la gente le sacaba la tierra de hoja del suelo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Yo recomiendo, acá en Los Ángeles, hay una tienda que se llama Gromor. Y Gromor vende tierra compostada de pino, ¿ya? Es un aserradero que todos los desechos que no se usan para madera se chipean, tienen distintos tamaños, digamos, de granulometría y venden los sacos. Son súper buenos y súper baratos. Pero el único problema es que están en Los Ángeles. Y me parece que no hacen envíos. Pero esa tierra, por ejemplo, tú te das a la segura de que ellos no están sacando tierra del bosque, ¿ya? Por el contrario, están usando los desechos de pino y eucaliptus post-tala. Entonces, finalmente ahí hay que saber mezclar. El maicillo, ¿cierto? La tierra arcillosa también es muy buena porque tiene muchos nutrientes. El problema de la tierra arcillosa es que, además de que es dura y no permite nuevamente el tema de la infiltración, no se recomienda para plántulas, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con siembra, no se recomienda porque la arcilla se compacta y cuando yo quiero repicar después, la raíz se me pega al gránulo de arcilla y se corta. Entonces me complica mucho el trabajo. La ventaja de trabajar, por ejemplo, con perlita y vermiculita es que el suelo queda tan suelto que yo basta con que remuevo, por ejemplo, esto y la plántula sale sin ningún problema, con su raíz ilesa, que eso es finalmente lo que tenemos que tratar de lograr. Entonces, eso en relación al tipo del sustrato, ¿ya? Por ahí va bien. Como consejo, las semillas, porque hay gente que pregunta la profundidad. La mayoría de las semillas andan bien con 1 centímetro o medio centímetro de profundidad, no más que eso. Pero las semillas aladas, ¿cierto? Como las del quillay, las de los notofagus, o incluso estos como aquenios, que son unas semillitas con pelitos, como el caso del trigo y la tepa, son recomendables sembrarla en superficie. Tirarle digamos como que él le echa al voleo un poco de tierra encima, pero que las semillas queden a la vista. Y eso regarlo con agua lluvia o taparlo con una malla Rachel para que el agua caiga bien como filtrada, con gotas muy suaves. Y eso no tiene ningún problema. Así que eso en realidad para lo que es el sustrato. Y para terminar, porque me parece que eso es lo último, les voy a contar sobre el repique. El repique no es lo mismo que el trasplante. El trasplante es cuando yo tomo una planta de mi vivero, invernadero, etc. y la saco para plantarla en un lugar definitivo. Ese es el trasplante. El repique es simplemente cambiar la plántula de un lugar, ¿ya? Dentro de mi área de trabajo. En este caso, lo ideal es que nosotros tengamos un invernadero y un sombreadero. El invernadero, como todos ustedes saben, es una casita de vidrio, de plástico transparente, cualquier cosa que condense el calor. Y para nuestro caso, como las plantas nativas se dan muy bien a la sombra, nosotros necesitamos que tenga por lo menos una malla Rachel negra encima. ¿Por qué? Porque la temperatura va a ser alta igual, ¿ya? Pero la luz no le va a llegar directa a la planta. Recordemos que naturalmente el bosque tiene una dinámica. El bosque no crece en un peladero. Ya el bosque necesita algunas plantas que crecen primero, que generan sombra, y bajo esa sombra
se genera un poco de humedad, hojarasca, y ahí pueden empezar a salir las otras plantas. Entonces nosotros tenemos que recrear eso mismo. Y por eso los invernaderos es necesario ponerle esta cubierta de Rachel negra. Cualquier otro color sirve en realidad, pero el idóneo siempre es el negro. Entonces nosotros, una vez que repiquemos nuestras plantas de ese invernadero, las vamos a dejar en su macetero o bolsita y las vamos a llevar a un sombreadero. Y el sombreadero es básicamente un montón de palos con una malla Rachel negra encima, nada más. Y ahí en el suelo dejar un nylon negro y todas las plantitas ahí. ¿Ya? Esa es la mejor técnica porque es la segunda parte del proceso de crecimiento de la planta, que se llama aclimatación. O sea, la sacamos del confort de vivir calentita dentro del invernadero con un riego constante, generalmente todos los días, porque el invernadero genera tanto calor que hay que regar diariamente, dependiendo del lugar. Puede ser solamente en la mañana, solo en las tardes, o mañana y tarde. Pero en el sombreadero la idea es que viva un poco más en condiciones normales, no tan regalonas. ¿Ya? Eso se llama aclimatar. ¿Ya? Ese es el periodo de aclimatación de las plantas. Y después de eso, ahí tiene que estar por lo menos un año para después ser, trasplantadas a un lugar definitivo. Es una cosa que no se hace mucho en los viveros. Hay mucha gente que usa nutrientes o usa condiciones de invernadero permanentes. Entonces la planta en un año, claro, te alcanza un crecimiento que tú la ves y dices, esta planta ya debe ser óptima y cumple los requisitos para trasplantarla. Pero sigue teniendo un año, ya sigue siendo una planta que no se aclimató. Recordemos que acá el negocio no es quién vende la planta más rápido, que la genera en menos tiempo. Acá la idea es que la planta esté apta para ser trasplantada, porque finalmente si en ese tipo de cosas esto no se hace bien, las mortandades después son enormes en los procesos de restauración o en las mismas plazas. La fecha del trasplante también es súper importante. ¿Ya? Recordemos que el trasplante siempre, como dice la gente, se hace los meses sin R, ¿ya? Que son mayo, junio, julio y agosto. Yo les mencioné que Chile es un país estacional, ¿cierto? Tenemos veranos cálidos e inviernos lluviosos. La dinámica de las plantas es que en todo el primavera-verano, cuando hay mucha luz, la planta crece en altura, la parte aérea, ¿cierto? Estiran, crecen y después, llegado el otoño-invierno, la planta se chanta. Y no crece durante todo el otoño-invierno hasta que vuelve la primavera y se pega otro estirón. Todos esos meses de otoño-invierno, lo que está creciendo no es la parte aérea, sino que son las raíces. El exceso de agua y la baja temperatura estimula el crecimiento radicular. Por lo tanto, mientras más temprano, dentro de estos meses sin R, hagamos el trasplante, mayor es la probabilidad de establecimiento de esa planta. Porque si la planto en mayo, la planta va a tener todo mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 5 meses en los que la raíz va a estar creciendo. No solo hacia el fondo, sino que a lo ancho. Por lo tanto, la superficie que va a tener para captar agua va a ser mucho mayor que si yo saco la planta, ¿cierto?, en un cilindro y la planto en agosto. Va a llegar septiembre y la planta ya va a detener su crecimiento radicular y todas sus raíces van a estar en ese cilindro, digamos, ese pan de tierra. Ya habrán crecido unos 10 centímetros, pero nada más que eso. Entonces, si no la estoy regando constantemente, un riego muy localizado, esa planta se me va a morir. Por eso la prioridad, y yo siempre voy a insistir con esto, que para mí mayo es el mejor mes para trasplantar. Si tienen árboles, este es el mejor momento para que los pongan al aire libre, que se coman todas las lluvias naturales, porque más encima el agua de lluvia viene con pequeñas trazas de nutrientes que no trae el agua de riego. Entonces, en ese aspecto más positivo. Y para terminar brevemente, voy a explicarle más o menos de qué se trata el repique, para hacerlo un poquito más gráfico. Ya, primero entonces nosotros, olvidé traer bolsa, así que lo voy a hacer en este macetero transparente. Lo que no tienen que hacer nunca, porque recuerden que cuando la estructura es transparente,
permite el ingreso de luz y con la humedad se forman hongos en el suelo, ¿ya? Y eso puede perjudicar la planta. Por eso las bolsas y los maceteros siempre son oscuros, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer yo ahora es remover muy suavemente algunos de estos bolditos, ¿ya? Basta con una palita chica. Ahora, el mejor método es sacar todo este pan de tierra y disgregarlo completo en la mesa, ¿ya? Así me aseguro que si es que la raíz se estiró hacia allá, no dañarla, ¿ya? Pero como ahora solo necesito sacar uno, voy a tratar de ser muy cuidadoso, ¿ya? Entonces la idea es remover, si es posible siempre, bueno, en este caso, que use por ejemplo un pote de helado, tratando igual de llamar un poco al reciclaje, a la reutilización de los productos, ¿ya? Hay mucha gente, yo igual usaba bandejas de estas de Plumavit. Esas bandejas siempre son bien idóneas para las plantitas. Pero ahí finalmente igual son varias cosas que hay que decidir, ¿ya? Por el tema del espacio. Por ejemplo, si ustedes viven en un departamento, hay unas bandejas de Plumavit más o menos de este tamaño, son como de 80 por 50 aprox. Y ahí te caben entre 60 a 84 plantas, que pueden estar lo más bien ahí 1 año y medio y después tú las sacas y las vas a plantar a otro lado. Así que los que tienen departamento y balcón no tienen excusas para no germinar plantitas nativas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hice lo que le llamo el repique. Vamos a movernos un poco. No, ahí sí, ¿ya? Aquí salió completo, la raíz no tiene absolutamente ningún daño. Entonces siempre este proceso es importante ir acompañado del aspersor, ¿ya? Tanto el lugar donde se sacó como la raíz. ¿Por qué? Porque con esto evitamos que nuestra planta se estrese. Porque aunque no lo crean, las plantas también se estresan, ¿ya? Entonces siempre hay que tratar como de tener esa delicadeza, ese cuidado, mantener el árbol erguido, ¿cierto? Tratar de apretar no tanto, ¿ya? Sino lo suficiente. No es necesario compactar tanto el suelo. Recordemos que al compactarlo voy a impedirle a la planta que las raíces puedan posteriormente absorber agua. Ya. Y así queda. Si es que se alcanza eso. Algo serio. Esa planta ya está repicada. Como les dije, no es lo mismo que el trasplante, porque esta planta va a quedar exactamente en el mismo lugar donde estaba, ¿ya? Que yo tengo un lugar en el patio con sombra, como les dije, con la malla Rachel, etc. Y aquí va a poder estar por lo menos todo el otoño, todo el siguiente verano, y recién en esta fecha del otro año ya la planta va a tener la capacidad, digamos, una raíz un poco más contundente, ya va a pasar por una aclimatación y va a estar lista para plantarla a la intemperie. Ya, eso igual tienen que tenerlo súper claro, porque, le insisto, esto no es una carrera, no se trata de que yo soy más bacán porque mis árboles crecen más rápido en menos tiempo. Sí ocurre, los que tienen invernadero se van a dar cuenta, siempre la planta en invernadero sin químicos, el solo hecho de que hay aumento de calor y aumento de riego, hace que la planta crezca más que si creciera en condiciones naturales, a la intemperie. ¿Ya? Así que creo no estar olvidando nada. Ya. Eso sería a grandes rasgos el taller práctico. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado. Voy a ponerme a leer ahora igual una tanda de preguntitas porque veo que hay muchas. Así que, a ver. ¿Qué se teje? ¿Dónde me quedé? La fecha del repique. Aquí me lo están recordando, Paula, Natalia. Ya, el repique se puede hacer en cualquier época del año. Sí se recomienda hacerla ahora, en abril-mayo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como les dije, es la fecha en que la planta deja de crecer en altura y empieza el crecimiento radicular. Si ustedes las tienen en invernadero, repicarlas en verano no se los recomiendo porque le van a parar todo el crecimiento, digamos, apical de la parte aérea, y ese trasplante le va a generar un estrés que la va a confundir y la planta va
probablemente les va a rebrotar, ya se les va a formar como un arbusto. Esas son distintas respuestas al estrés. Entonces no se lo recomiendo. Ahora bien, si las plantas germinan ahora en esta fecha y de aquí a julio, por ejemplo, ya tienen más de 4 a 5 hojas verdaderas, y ya igual pueden replicarlas, pero siempre respetando el mismo lugar donde tiene que quedar. De todas formas, como les digo, lo ideal es, por ejemplo, no las siembren así, ya, no todas están juntas, sino que para la otra traten de sembrarlas cada cierto espacio, ya, a lo mejor no ser tan ambicioso, no poner tantas, cosa de que sea más fácil extraerlas. Pero como les dije, aquí la magia del sustrato ayuda mucho, porque aquí, como ustedes vieron, la raíz del boldo salió sin ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más? Semillas de guay, pelú y libre. ¿Cómo preparar la tierra para germinar y cuándo es la fecha de hacerlo? Ya, estamos en la fecha. El pelú, como bien mencioné, lo ideal es con la lija. Hoy día mismo, si puedes, pesca con un alicate la semilla, líjalas y échala a un contenedor de vidrio con agua como al 90 grados Celsius. No es para que medirla, como te digo, basta con calentar agua, hirviendo, echarle unas 8 o 9 partes y el resto echarle agua fría. Déjalo unos 5 minutos y ya está lista. Echa todas tus semillas ya lijadas de pelú y para mañana en la mañana, todas las que se inflaron, las entierras. Y de aquí a 30 días aprox se demora en germinar. La fecha da lo mismo, yo he sacado pelú durante todo el año. El litre también, tú le extraes la cáscara y la sumerges en agua o derechamente en Coca-Cola, como leí por ahí que también funciona. 12 horas en Coca-Cola y las siembras. Yo lo estoy haciendo recién este año, así que no sé cuánto se demorará en germinar. Y el guaye te recomiendo, guarda las semillas ahora en un lugar frío y por ahí por mayo, junio, julio, agosto, septiembre. La primera semana de junio, no, la última semana de agosto, mételas al refri y échalas en arena. Echa arena primero, la semilla, arena, hidrátala con agua, cerrado al vacío, tapado y con las verduras. Y la última semana de agosto, que estén aproximadamente unos 3 meses en el refri, sácala y siémbralo sobre un sustrato con perlitas si tuviese idealmente. Y ahí deberían salir, igual el porcentaje no es tan alto, siempre es como un 40%, así que si de 10 te salen 4, está bien, está dentro de lo normal. Sam, ¿vos has intentado trabajar con trepadoras epífitas? Ya. Con epífitas no me he querido meter. Para los que no entiendan, una planta epífita es una planta que crece sobre otra planta. Epi sobre fito planta. Como algunos helechos que crecen solamente arriba de los árboles. No lo he intentado, la verdad. Me encantaría. Pero conforme esto vaya creciendo, si se da la chance, se logra. Y trepadoras, sí. Hay varias trepadoras que se dan muy bien. Como por ejemplo la coguilera o el boqui colorado, por ejemplo. Ese se da muy fácil. Sisus striata se llama. De hecho, Sisus es pariente del Sisus ornamental, que se usa mucho. Pero este es nativo, así que es mejor. Y han andado súper bien. Lo mismo, como son frutos carnosos, se limpia la semilla y tienen tasas de germinación súper altas. Súper altas. ¿Qué más? Un árbol a que aproximada empieza a dar semillas. Eso es súper variable. Antonella. Por ejemplo, el arrayán se demora como 3 años en dar fruto. ¿Ya? El quebracho se demora 2. Y la araucaria puede demorarse 15 o 20 años en dar un fruto. Entonces va a depender, si de árboles se trata, siempre los que son como más como antiguos, por decir más prehistóricos, se demoran más. Pero por ejemplo tengo datos puntuales de comunicaciones personales, por ejemplo que un avellano se demora entre 7 a 10 años en dar avellana. ¿Ya? El maqui se demora como 5 años en dar fruto. Entonces igual es muy digamos, relativo. ¿Qué más? Dice que puedo hacer... Vivo en un balcón y en esta época no recibo sol. Ya, te cuento, Amado Pérez. Si vives en un balcón
prioriza, por ejemplo, especies que no son tan de luz. Afortunadamente para nosotros son la mayoría. Son muy pocos árboles nativos los que crecen muy bien a la luz. ¿Ya? La mayoría son de semisombra o derechamente sombra. Así que puedes hacerlo sin ningún problema en un balcón. Como te digo, si quieres optimizar espacio, puedes hacerlo en estas bandejas de almácigo y no va a tener ningún problema. Lo que sí, al no llegarle luz, lógicamente ahí no hay que regar tanto. ¿Ya? Ojo con eso, porque si bien es cierto que las plantas nativas prefieren la sombra, ¿cierto? Y el agua, pero tampoco se trata de que las van a anegar. O sea, si el lugar es sombrío, basta con regarla una vez al día, cada 2 días, ¿ya? Porque no está perdiendo tanta agua. Eso también es súper relativo igual, así que no es como que haya una uniformidad de con qué frecuencia regar una planta. A ver, acá soy de Quillota y estamos en una de las zonas en que más está afectando la sequía. Y estoy intentando propagar pataguas. Acá igual, ¿las recomiendas hacer de todas formas? Ya, la patagua es cierto que tiene exigencia hídrica, pero también es un árbol que en teoría se debería dar muy bien en esa zona. Ahora, lo ideal de repente sería ver, por ejemplo, el tema de si es un plano, si es un cerro, si tiene una ladera. Si tienes un cerro, por ejemplo, yo te recomiendo plantarla en las partes bajas, ¿ya? Ojalá una ladera sur, es decir, donde le dé la espalda al sol, ¿ya? Eso no se refiere como con ladera sur. Pero eventualmente deberían dar. También son fáciles de propagar. Porque asume que el fruto se abre y dentro tiene frutitos negros. Cada frutito negro tiene una semilla. Ya, ese frutito negro no tienes para qué limpiarlo. Tómalo así completo y tíralo a la tierra. Igual se demora, si lo siembras ahora, por ejemplo, se debería demorar como unos par de meses, 3 meses en germinar. Y debería andar bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. A ver, ¿sabes si esos hoyos que uno ve en el bosque nativo serán para juntar y extraer tierra de hoja? Mira, Daniel, no lo sé derechamente, pero como te digo, sí es muy común que se haga. Es más, yo dejé de comprar tierra de hoja en varios viveros porque adentro me venían hojas de litre, de peumo, ¿cachai? Entonces, puta, de repente, si lamentablemente, porque en teoría uno tiene que tener una certificación de la tierra de hoja. Si ustedes van a un vivero, ustedes siéntanse con todo el derecho de preguntar, ¿esta tierra de hoja te pasa por un plan regulador? ¿Tiene su certificación al día? Y averígualo, porque de repente no nos damos ni cuenta y es muy común que la gente, para ahorrarse costos, va a sacar tierra al cerro, la sella en las bolsas y nunca nos vamos a dar cuenta. Lo que nos damos cuenta somos los que cachamos que de pronto me brotó un guaye, así, en una tierra de hoja comercial, ¿cachai? Entonces, esa es una buena forma de sacarle el rollo. ¿Cómo se germina el quintallo de boldo? Asumo que el boldo. Bueno, el boldo, como les digo, es una planta que hay que tenerle harta paciencia. Se demora en todo, en crecer, en germinar. ¿Vale la pena? Sí, pero es lento. Como buen fruto carnoso, les dije, basta con hidratarlo. Esto hay que darle un poco más, unos 10 días. El boldo igual tiene una capa gruesa. Nunca lo he intentado, pero de repente a lo mejor si se lijara, hay que ir probando. Pero si naturalmente se demora entre 5 a 8 meses en germinar una vez sembrado. Y la tasa no es muy alta. ¿Se puede reciclar perlita de vermiculita? Totalmente. Totalmente. Yo, de hecho, cuando termino los almácigos, separado obviamente. Como siempre trabajo, eso no lo mencioné. Como siempre, yo la proporción que uso es de 2 es a 1. Es decir, por 2, digamos, palas de tierra compostada, uso una de perlita o de vermiculita. ¿Ya? Para los nativos se da súper bien así. No es necesario 1 y 1, no. Con 2 a 1 está súper bien. Y claro, se puede, yo de hecho para los almácigos, las plantas que no salen, por ejemplo, esa tierra la voy metiendo en un saco y tengo mi saco de tierra perlita, tierra vermiculita. Y eso se revuelve nomás y se vuelve a usar. No hay ningún problema con eso. La ventaja de ser sustratos inorgánicos es que no se pudren. No se te van a llenar de hongos, ¿cachai? Nada. Así que no hay ningún problema.
¿Cómo mejor una tierra arcillosa? ¿Basta con compost y guano? Sí, totalmente. Pero recordemos que la tierra arcillosa tiene ya esa particularidad que es muy poco drenable. O sea, tiene muy mal drenaje. Si tú me preguntas por qué tienes un campo con tierra arcillosa, si tú no le pones árboles o algo encima que genere este microclima, puedes mezclar esa tierra con el mejor compost, el mejor guano, y al primer verano la tierra se te va a deshidratar y se va a fusionar con la arcilla y va a quedar igual de mal. Pero sí es recomendable al momento de plantar un árbol en esos suelos, hacer un hoyo bien solidario. Por todo, si la plantita es así, darle unos 50, 60 centímetros, rellenarlo con tierra orgánica, guano, etcétera, etcétera, y plantar ahí mismo la plantita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué recomiendas para el sustrato del bosque esclerófilo? Francisco Cadenas, a ver, ¿qué propones? ¿Qué proposiciones recomiendas para el sustrato del bosque esclerófilo? Ya, para las plantas del bosque esclerófilo, como dije, lo mejor es la perlita. Lejos, a mí se me han dado súper bien. Piensa que mientras más, digamos, más mejor es el drenaje del suelo, mejor el crecimiento de las raíces. ¿Ya? Y como las plantas del bosque esclerófilo no requieren mucha agua, y tú sí vas a tener que regarlo todos los días, con la perlita es más que suficiente. Marisol Paz, sí, disculpa la sinfónica nasal que tengo, pero es una tontera de hace harto rato. Así que si les molesta, les pido disculpas, pero yo ya estoy resignado. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, de una bandeja plumade con hoyos de unos 7 centímetros de profundidad. Los peumos se harán ahí antes del repique. No lo recomiendo para nada. El peumo es una planta que, si bien tú vas a tener que repicarla, te conviene hacerlas en bandejas recicladas, por ejemplo, de helados, cualquier cosa, porque la raíz del peumo crece muy rápido y es muy grande. Yo hice la prueba, por ejemplo, en almacigueras de Plumavit, de esas de 7 centímetros, y no crecen. Onda, yo las que uso, y esa también es recomendación, para árboles, les recomiendo bandejas de almacigueras que tengan mínimo 13, 14, ojalá centímetros de profundidad, mínimo, ¿ya? Porque los árboles nativos, la mayoría tienen raíces pivotantes, que es una raíz principal muy larga, que se estira y empiezan a salir las secundarias. Después eso se empieza a enroscar dentro del tuete, entonces uno después lo puede sacar así y viene todo el cúmulo de raíces. Pero incluso aunque sea para antes del repique, no te lo recomiendo. Porque, como te digo, la superficie afecta mucho al crecimiento de la planta. Cuando la raíz se empieza como a buscar dentro de la misma superficie, no anda bien. Así que no te lo recomiendo. Tengo unas plantitas de arrayán que luego del repique las hojas se están arrugando y luego se secan. Ya, lo repicaste hace poco porque es muy normal que después del primer repique las plantas se pongan tristes. Porque recuerda que pasaron por un periodo de estrés. ¿Ya? Eso no significa, no vayan a caer en la desesperación y, oye, voy a regarla más porque a lo mejor le falta agua. No, es lo normal. Déjalo así una semana y eventualmente no deberían tener problemas. Lo peor que puede ocurrir es que efectivamente sí algunas se mueran y que de hecho eso es lo normal. ¿Ya? Y, o sea, obviamente los que tienen dedos verdes, las mortandades son mínimas. A mí, por ejemplo, se me mueren muy pocas plantas, a ninguna en algunos casos. Entonces, igual obviamente eso va a depender mucho de eso. Pero no, si fue hace poco, yo tienes que darle tiempo nomás porque es normal que las hojas se van a arrugar. Ahora, si el sustrato está seco, es porque te falta agua. Recuerda que la Rayán sí es una planta que consume mucha agua. ¿Qué más? Gracias. Ay, gracias a ustedes. Algún tipo para germinar corontillo. Mira, lamentablemente este año quise germinar corontillo. No se dio. No, porque no pude obtener la semilla. Así que la verdad las cosas te cuentaría. Pero como es una semilla, digamos, que se dispersa por viento y también se da en el esclerófilo, yo te recomiendo que la semilla se la esparzas, no la entierres, ¿ya? Aparte que la semilla del corontillo es muy pequeña.
Entonces, espárselo en la superficie y no mucho riego, ¿ya? Igual que me parece que el riego no le gusta mucho a esa plantita. A ver, ¿qué más? Consejo para germinar semillas de chaquigua o patagua. Ya, la chaquigua o chaquihue nunca lo he propagado, pero asumo que como es pariente de la patagua debe ser lo mismo. Cuando el frutito ya está listo, se abre, ¿cierto? Genera como una especie de, como de una flor, digamos, y con unos pequeños frutitos negros. Ya ese fruto negro tienes que tirarlo directamente a tierra, no es necesario sacarle la semilla, porque tiene una tasa de germinación igual relativamente alta. Así que yo recomiendo directamente lanzarla nomás en tierra, el riego diario, y lo que sí, como te digo, en ese caso, para la patagua a mí se dieron súper bien, suelo con vermiculita, eso, tierra de hoja con vermiculita, y a la sombra. A la sombra anduvieron súper bien las pataguas. A ver. Muchas gracias a toda la gente que me agradece y me felicita. Semillas de quintral, lamentablemente León Herrera nunca he germinado semillas de quintral. Como dato rosa para los que no saben, el quintral es un parásito. Por lo tanto, el sustrato que él necesita para establecerse es otra planta, ¿ya? Lo lógico es que la semilla pueda germinar, porque siempre la semilla tiene una estructura que es un reservorio de energía o de nutrientes. Eso significa que cuando la planta germina, no necesariamente tiene que estar en agua y puede vivirlo más bien las primeras semanas o meses, ¿ya? Pero después el asentamiento es el que complica. Entonces, el caso del quintral, como les digo, por ser parásito, la verdad no tengo idea cómo propagarlo. A ver, ¿qué más? ¿Qué plantas son recomendables para hacer una restauración ecológica en las orillas del humedal? Del humedal en Concepción. Ya. Nuevamente, repito que ese tema lo vamos a ver a profundidad bien el sábado, para que tampoco se pierdan esa charla. Pero a grandes rasgos, como te digo, considerando como plantas de humedal, igual es difícil porque naturalmente los humedales acá en Concepción no se caracterizan por tener árboles. Hay bosques, digamos como pantanosos que crecen, que quedan todavía ya más o menos por el kilómetro 14 en San Pedro, donde está la laguna Junquillar. Ahí hay unos bosquecitos que están al medio de la laguna, de hecho, de puros canelos, pitrax, son súper lindos. Pero como te digo, va a depender del tipo de formación, de la ubicación, como te digo, de la conectividad con alguna ladera de cerro, etc. Entonces, igual es un poco más complejo. Pero eso también lo vamos a explicar el sábado. ¿Qué más? Aquí pregunta por las semillas de Gaulteria rengifuana. Ya. Las gaulterias, conocidas como chauras, también son frutos carnosos. Así que eso como tal también basta con reventar el frutito, la semilla hidratarla unos 3 a 5 días. Eso es súper relativo. Y deberían darse bien, porque la chaura igual es un arbusto que, si no me equivoco, igual se da bien a pleno sol. Entonces yo ahí por ahí trataría de usar, por ejemplo, perlita o... No, creo que con perlita debería andar bien para las chauras en general. A ver, ¿qué más? Tengo un guay en mi antejardín. Mira, Doris Garcés. Tengo un guay en mi antejardín. Necesito saber cuándo podarlo, ya que está muy alto ya. Aquí igual hay un problema, y que en realidad eso es tanto por desinformación o muchas cosas. El guaye, por ejemplo, es uno de los árboles más grandes que hay acá en nuestra zona, en Concepción. Que hoy día estén todos hechos durmientes y por eso no los veamos en su plenitud, no significa que no alcanzaban dimensiones grandes. El guaye más grande que se encontró en Concepción medía 42 metros de altura y tenía cerca de 2 metros de diámetro. ¿Ya? Eran los árboles que se encontraron los españoles cuando llegaron a territorio y dijeron, oh mira, son como robles porque son enormes. Pero en realidad esos son guayes o goyán, que ya lamentablemente hay pocos.
Y son árboles que, claro, en este caso necesariamente vas a tener que podarlo, porque es un árbol que de partida crece rápido en los primeros años, entonces no es muy recomendable para zonas urbanas, a menos que se tenga un patio grande o un antejardín o plazas principalmente. Pero sobre la poda, las fechas siempre son ahora en junio, ¿ya? Siempre una vez que ya te están botando las hojas. Siempre que el arbolito bote las hojas, ya puedes empezar a podarlo. Y ojo, porque de repente, dependiendo si está en tu casa o en el antejardín, de repente igual es necesario que eso lo vea la MUNI para evitar cosas. Igual pregunta primero, porque yo tengo entendido que no es llegar y, digamos, podar o extraer un árbol en un sector urbano. A ver, qué interesante. Hola, ¿en qué fecha se siembra la semilla del trigo? Ya, qué bueno que preguntes, el trigo es uno de mis árboles favoritos y afortunadamente este año saqué muchos. Esa semilla yo la colecté el año pasado en abril, aproximadamente, mediados 15-20 de abril, y la sembré de inmediato. Recomendaciones, tierra con vermiculita, porque le gusta mucho la humedad. Y como es una semilla, digamos que tiene como pelitos, ¿ya? Tampoco no tienes que enterrarla. El año antepasado cometí el error de enterrarlas, no salió ninguno, ya ninguno. Este año lo volví a intentar, seguí un consejo que me dieron en esa página de propagación y súper bien. Quedan en superficie, ni siquiera tienes que ponerle una capa de tierra. Yo con el aspersor las fui regando al principio, después ya con lluvia de la manguera sin ningún problema y empezaron a germinar como en septiembre me parece. Y salen hartos, así que ojalá te resulte ahí. Pero ya estamos, por ejemplo, si es que quieres colectar, estamos en plena fecha de semellación del trigo. ¿Qué más? Se puede probar el quillay por esqueje cuando da semilla. Desconozco si puede probar por esqueje. ¿Ya? Depende de muchas cosas que una planta se dé por esqueje o por patilla. ¿Ya? Entre ellas que sea bueno para rebrotar, etc. Me parece que el quillay no. De todas formas no lo recomiendo, por lo que mencioné al principio de la charla. Y la semilla, si tienes suerte, debe quedar alguna en el piso. Porque ya a mediados de marzo y durante abril estuvieron semillando, al menos acá en Concepción, la mayoría de los quillay. Para el inicio de un emprendimiento, ¿es buena alternativa comprar semillas certificadas? Totalmente, porque esa semilla certificada, como dije al principio, está extraída de un sitio que está autorizado a través de un plan de manejo, que eventualmente no se están usando ni químicos, ni mucho menos, ni hay una falta de respeto hacia el medio ambiente. Entonces, por ese punto de vista sí, y además porque son semillas que están seleccionadas, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de germinación igual va a ser mucho más alta. Así que totalmente recomendado. Referente al quintral, ¿es parásito o hemiparásito? Desde mi ignorancia, ¿existen diferencias? Isa Marcia, te cuento. Una planta parásita tiene dos tipos, los hemiparásitos y los holoparásitos. El caso del quintral es un hemiparásito. ¿Qué significa eso? Con la palabra hemi significa medio, o sea, es medio parásito nomás. Lo que hacen los hemiparásitos, en este caso el quintral, es extraer solamente el agua de la planta hospedera. Y ellas, con sus hojas verdes, hacen fotosíntesis, ¿ya? En cambio, el holoparásito es una planta que ni siquiera tiene hojas. Es más, un holoparásito es una planta, un tipo de parásito que no es verde, porque no tiene clorofila, ¿ya? Generalmente son amarillos, son blanquecinos, y solo tienen flores, no tienen hojas. Y el holoparásito es más canalla, porque extrae todos los nutrientes ya procesados del árbol hospedero, ¿ya? O sea, no le saca el agua, como los hemiparásitos, que sacan una mitad nomás, por eso son hemi. Sacan agua y ellos hacen su propia comida. El holoparásito no, es más flojo. El holoparásito ni siquiera hace fotosíntesis. Él saca directamente los azúcares y los nutrientes que generó la planta con su esfuerzo, su fotosíntesis, y los consume. Esa es la diferencia principal dentro de los parásitos. Alfonso Gutiérrez, ¿cuál es el mejor método para germinar keule? Mira, el keule es un árbol que viene dando problemas hace como 2 años.
Y la única vez que logré germinar uno, un zorzal, lo desenterró y lo tiró afuera de la reja de mi casa. Pero te cuento, el queule es forma natural. Si tú lo entierras hoy, de aquí a un par de años, año y medio, van a empezar a germinar en muy baja proporción. Hay muchos métodos que se están usando actualmente para germinarlo, pero la gente no los comparte. ¿Ya? O sea, hay mucha gente que tiene distintos métodos, tanto de someterlos a calor, someterlos a frío, pero la información es muy ambigua. Es un árbol que al parecer de partida requiere de un invernadero cotodo, así que sepamos que en julio tenga por lo menos 20-25 grados de temperatura. ¿Ya? Entonces por ahí ya está un poco más complicada la cosa. Hay una persona de un vivero de Linares que compartió una vez y a varias gente le resultó, que lo voy a realizar ahora igual. Y esa persona recomienda los frutos sumergirlos en agua, dejar el fruto completo en agua un mes y medio, un par de meses hasta que se pudran, y después remover un poco esa pulpa podrida y dejar los mismos frutos, los mismos cuescos, los carozos, ahí mismo separados en el agua. Y esos pueden demorar entre 4 a 1 año en germinar. Así que eso voy a intentar, me decía que da lo mismo que estén a la sombra o dentro de invernadero. Así que de todas formas voy a probar ahí hartos métodos y si algo llegase a salir bien este año, voy a compartir la información. Y pareciera que, no, me queda algo acá. Me preguntan, muchas gracias por la información. ¿Algún consejo para sembrar semillas de copihue? Más que consejo es volver a la metodología que vi en un principio. Como fruto carnoso se le extrae la semilla, se deja remojando unos 4 o 5 días en agua y eso se siembra así, muy a la sombra. Este sí tiene que ser a la sombra. El copihue es muy poco tolerante a la luz. Si me toca dar un consejo, prioriza la sombra, bien húmedo, vermiculita si es posible, y igual tiene una germinación promedio, no salen tantos. Lo que sí, ojo con el repique porque son súper sensibles. Yo he tratado de hacer varios copihue y las mortandades son altísimas. Esa igual es una planta que también me complica. Así que eso, veo que no quedan más preguntas. Espero que les haya gustado, espero que la charla haya sido amena. Y no sé si hay algo más que alguien quiera preguntar. Sí, bueno, veo que les gustó por lo menos. Así que eso igual, bueno, para aprovechar el tiempito que en la cuarentena y nada, pues invitarlo a hacerle el llamado a entender la situación por la que estamos pasando, la necesidad de cierta forma de recuperar nuestros entornos naturales, y que mejor que con nuestra propia vegetación. Los invito igual a conocer nuestra flora nativa, vayan a darse una vuelta al cerro, júntense con gente que sepa, de repente vemos tipos que, bueno, no en tiempo de pandemia, pero salimos constantemente simplemente porque nos gusta ir a reconocer, ver especies. Entonces igual la invitación es a familiarizarse un poco con todo el entorno de la vegetación nativa como parte, digamos, de nosotros. O sea, cuánta gente siempre menciona que cuando chico íbamos a buscar avellanas acá, que la murtilla acá, que el kuchen, que el esto. Y hoy día, por ejemplo, las plantas ya tienen una cantidad de propiedades medicinales, algunas comestibles, y hoy día no se tiene idea. O sea, imagínense, creo que hasta el 2000 el fruto del queule, por ejemplo, se vendía en el mercado de Concepción. Así como hoy día es común ver los piñones, la murtilla, la gente que aún va a vender en sus canastitos, ¿cierto? Se dan así que lamentablemente esas cosas que se han ido perdiendo es el momento de recuperarlo, ¿ya? Evitar estos arbolitos de afuera que ponen en las plazas, ¿cierto? Y como ya se dieron cuenta, el reproducir estas plantas no es difícil, sí requiere mucha paciencia, por eso hay gente que igual de repente prefiere comprar porque te ocupa mucho tiempo, te ocupa no solo tiempo de dedicación, sino tiempo en esperar, ¿cierto? Que la planta crezca, pero tiene su mística, tiene su encanto. Así que, pues, agradecido a toda la gente que está comentando. Veo que efectivamente no hay nada más. Y
Sí, si no me equivoco, estas charlas quedan todas guardadas, así que para los que llegaron tarde o las que se la quieran repetir, no hay ningún problema. Cualquier cosa, cualquier duda, eh, yo tengo una página en Instagram y Facebook que se llama Carumilla, ¿ya? Que significa oro verde. Y es una organización, una empresa donde yo ofrezco servicios de este tipo y asesoría de todo tipo. Ya tengo ahí gente tesista que me pide ayuda, paisajismo, etcétera. Así que cualquier duda, sin ningún complejo, siéntanse libres de preguntar cualquier cosa, porque mi disposición es la de tratar de hacer algo dentro de lo que nosotros podemos, que es reforestar, restaurar o recuperar nuestra especie nativa. Así que pueden seguirla, se llama vivero.carumilla, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí siéntanse con toda la confianza de preguntarme lo que necesitan. Porque en cuanto a esto se trate, yo feliz de empezar a ayudar, difundir y todo. Así que nada, pues, espero les haya gustado y me despido. Que estén súper bien. Vamos a cerrar esta cosa. ¿Cómo saco esto? Ahí va. Chao gente, que estén súper bien, disfruten su cuarentena.